La metáfora del zombie es una metáfora curiosa para nuestros tiempos, porque por un lado evoca lo más peligroso que le puede pasar a una democracia, y es que sus ciudadanos de alguna manera se conviertan en zombies. Por otro lado, ese carácter multitudinario del zombie también representan de alguna manera los miedos, las amenazas de esos colectivos humanos multitudinarios que quizás desbordan la manera en la que hasta ahora hemos hecho política. Sobre lo primero, sobre los miedos y el zombie, no es infrecuente en nuestros países y en nuestras democracias que se hable de los ciudadanos zombies. Y de hecho, en la filosofía hay, curiosamente, dos figuras importantes asociadas al zombie. Está el zombie en filosofía política, pero también está el zombie en epistemología y filosofía de la mente. Empiezo por el zombie de la filosofía de la mente, porque curiosamente es una idea que tiene cierto aire de familia también con el zombie de la filosofía política. El zombie de la epistemología y de la filosofía de la mente evoca la capacidad de que en el otro, en la otra, en esa otra persona con la que hablamos, no haya finalmente una conciencia. Porque ¿qué es el zombie? Sino precisamente un otro que parece humano y que no lo es. Porque lo que tiene ese cuerpo es una suerte de animación a la que no acompaña una conciencia reflexiva, un pensamiento. El zombie en ese sentido de alguna manera es un muerto en vida a la que le falta, por supuesto, lo que podríamos llamar el fantasma en la máquina, que es la conciencia. La posibilidad de que el otro sea un zombie filosófico en este sentido es algo que ha, por supuesto, atravesado una parte importante de la filosofía, que se pregunta si requerimos de postular estados mentales en los otros, porque claramente cada uno ante sí mismo sabe qué piensa, porque conocemos nuestros pensamientos. Pero el otro, la otra, siempre son desafiantes, porque el problema de las otras mentes es que nunca podemos comprobar que existen. Podemos ver sus conductas, podemos ver sus gestos al hablar, pero lo que no sabemos es si detrás de esos gestos se esconde una conciencia o si estamos de una u otra manera ante un zombie, ante una entidad animada a la que no acompaña ninguna conciencia. Ese zombie de la filosofía de la mente de alguna manera muestra cómo puede haber una alteridad engañosamente humana, pero que al final no lo es plenamente en el mismo sentido que nosotros, porque no la acompaña de nuevo ese núcleo de pensamiento, esa ipseidad que quizás a nosotros sí nos caracteriza. Y de ahí quizás que el zombie también sea una figura de la filosofía política. Cuando se habla del ciudadano zombie y en nuestra ciudad, en nuestro país, ese es un término que hemos usado por largo tiempo en política para descalificar a unos y a otros, diciendo que de alguna manera detrás de sus posiciones no hay una reflexión informada, detrás de sus posiciones hay un actuar mecánico, detrás de sus posiciones no hay una alteridad crítica, no hay una, de nuevo, alteridad reflexiva y consciente, sino hay simplemente una especie, de nuevo, de animación desprovista de pensamiento. Notes en ese sentido como el zombie, ese zombie filosófico, que se volvía originalmente un problema solo teórico para la pregunta de las otras mentes, de alguna manera ese zombie se vuelve en una metáfora en la filosofía política para nombrar la dificultad de entender a la otra persona, a sus ideas, a sus actos políticos. Cuando se habla del ciudadano zombie, se habla de ese ciudadano zombificado también quizás por los medios masivos de comunicación, las redes sociales, la idea de que de alguna forma le han lavado el cerebro y le han dejado que su conciencia reflexiva quede reducida simplemente de nuevo al eco de alguna estructura. Ese zombie de la política también de alguna manera muestra la dificultad de concebir una alteridad. Quizás a diferencia del zombie anterior, donde era una suerte de alteridad que se nos parece mucho, pero que solo lo hace de manera engañosa. Aquí lo que ocurre es que vemos a una alteridad a la que no podemos reconocer como una alteridad consciente, reflexiva y profunda, precisamente porque está en una sintonía que no es
la sintonía de nuestro pensamiento. Ese es el problema quizás del zombie filosófico en las democracias actuales. El temor, por supuesto, de que los ciudadanos con su reflexividad hayan sido reducidos a zombies. Y eso, por supuesto, es algo que no solemos predicar en primera persona del plural. Solemos predicar de los otros, de esos otros cuyas opiniones nos resultan raras. En ese sentido, ese zombie filosófico, de nuevo, se juega en ese plano en la alteridad, en ese plano de una alteridad que a la vez es cercana y diferente. De nuevo, parece que el tropo que atraviesa a ambas metáforas es esta idea de que puede haber algo aparentemente muy humano, pero carente de conciencia, algo que solamente es maquínico. En el problema de las otras mentes es engañosamente humano. En el problema del zombie filosófico de la política, quizás es que ya no lo podemos reconocer, porque evoca una forma de actuar que nos resulta demasiado distinta. En lo primero, el zombie se oculta en aquello que es demasiado semejante. En lo segundo, en acciones que nos resultan demasiado diferentes. En ambos casos, el riesgo es que pensar la alteridad es complicado. Ahora, sin embargo, el zombie puede evocar también cosas positivas, pero ya no quizás pensado como un individuo en aislado, sino quizás como esa marabunta de cuerpos que amenazan la racionalidad. Ese marabunta de cuerpos que se mueve y que hemos visto en tantas películas, obviamente, de zombies, que se mueven impulsados por algo que escapa a todas las lógicas de la racionalidad que hasta ahora conocemos. Quizás aquí el zombie es la figura precisamente de una multitud sin nombre, sin rostro, que desborda a las racionalidades clásicas. Esas racionalidades que sin embargo se volvieron cuadradas, que se volvieron racionalizaciones. Esas racionalidades que son más bien eso, racionalizaciones quizás de algo que parece justicia, de algo que parece equitativo, de algo que parece una democracia. Racionalidades que en realidad esconden las racionalizaciones de una, perdonen, la reiteración del tropo, de una razón de Estado que se dice que está bien pasarle encima a alguien porque era necesario, porque era lo justo. En esta metáfora quizás multiplicada del zombie como esta especie de marabunta de cuerpos que están desbordando las racionalidades de lo que hasta ahora comprendíamos. Lo que vemos, por supuesto, son estos cuerpos que desbordan a la razón, a sus racionalizaciones, que no vienen con un rostro, con un liderazgo, que no vienen, por supuesto, acompañadas de un proyecto político que podamos reconocer dentro de nuestros viejos esquemas de racionalidad. Son la multitud, ese concepto que también tiene una larga historia, no solo en filosofía política, sino en otras partes, digamos, de las ciencias sociales, pero que se evocan aquí quizás tropos que podemos reconocer en la obra de gente como Negri y Hart, que hablan de una multitud, por supuesto, que ya no es esta multitud de los viejos proyectos políticos, ni siquiera de las izquierdas, que pensaban en identidades que podíamos reconocer, con racionalidades que igualmente podíamos reconocer, quizás los viejos proyectos de las luchas de clases o de los bloques históricos. La multitud no es eso. La multitud de alguna manera son todos esos cuerpos, esa masa de cuerpos sin liderazgo, sin rostro, que sin embargo desbordan la racionalización y que se hacen presente y que lo que hacen, por supuesto, es invadir el espacio político de una manera que amenaza la inteligibilidad de todo lo que hasta ahora era el caso. En ese sentido, paradójicamente, nada podría resultar más amenazante que un ataque zombie, aunque quizás nos descubramos siendo nosotros mismos, los zombies que van caminando, tratando de echar abajo esas racionalidades que no nos han llevado a ser reconocidos en nuestras alteridades. Paradójicamente, cuando le tememos a una multitud zombie, nos estamos imaginando de nuevo a una otredad, a una alteridad amenazante, que desborda las lógicas de nuestro mundo social. Y paradójicamente, nosotros mismos podemos resultar siendo esa marabunta zombie que va avanzando y que va exigiendo nuevas maneras de ser reconocidos por cuerpos, por supuesto,
que desafían las racionalidades convencionales por cuerpos cuyos rostros, por supuesto, no son esos viejos rostros como el mío o quizás el de ustedes, que quizás pueden ser leídos dentro de las lógicas de las racionalidades universitarias o políticas clásicas, sino que son nuevos rostros que desafían también esos discursos y las lógicas racionalizadoras de esos mismos discursos. Quizás de allí también el zombie es una esperanza para imaginar una manera de desbordar las racionalidades y los ordenamientos políticos. Sea como sea, sin duda el zombie es una poderosa metáfora de nuestros tiempos. Exploremos pues las potencialidades de esta metáfora. Soy Shibón Guerrero, muchas gracias.